Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este seminario organizado de manera conjunta por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Academia Nacional de Medicina de México. Agradezco a la doctora Laura Bonifaz Alonso por permitirme platicar un poco del trabajo que estamos haciendo aquí en la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas. Y mi charla versa sobre biomarcadores metabólicos, inmunológicos y clínicos de predicción de riesgo en COVID-19, uso de herramientas bioinformáticas y Machine Learning. Mi nombre es Julio Enrique Castañeda Delgado, soy investigador por México del CONACYT, antes Cátedras CONACYT, y me encuentro comisionado en la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas desde el año 2014. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de manera general de lo que venimos haciendo con COVID, y para ello me gustaría platicar un poco del contexto y de la emergencia sanitaria mundial que nos ocupa. Como es de su conocimiento, la pandemia de COVID-19, al momento, este es un mapa con el que seguramente todos estamos muy familiarizados, que es el panel que publica el Johns Hopkins. Y entonces vemos pues la magnitud de la emergencia mundial por COVID-19, ¿no? En el que tenemos cerca de 400, poco más de 400 millones de casos confirmados, cerca ya de 6 millones de muertes también confirmadas por COVID-19. Y en México ya rebasamos también las 300,000 fallecimientos por esta enfermedad, lo que obviamente nos ha culminado a toda la comunidad científica internacional a tratar de atender esta emergencia desde nuestras trincheras, ¿no? Y es precisamente la razón por la que muchos grupos de investigación en todo el globo enfocaron sus esfuerzos en tratar de entender desde diferentes aspectos y desde diferentes enfoques, aristas, el papel de diferentes mecanismos inmunológicos, bioquímicos, moleculares, métodos de diagnóstico, etcétera. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social no se quedó atrás en estos esfuerzos, y parte de estos esfuerzos fueron coordinados desde estos pequeños laboratorios o desde nuestras unidades de investigación a todo lo largo y ancho de la República. Para platicar un poco de la infección viral y entender los efectos que tiene en la fisiología humana la infección por COVID-19, recordemos un poco de la interacción de las partículas virales del SARS-CoV-2 con el receptor ACE2. Esa es la interacción inicial del virus con las células humanas en el tracto respiratorio. Y esta interacción genera que la partícula viral sea internalizada y que el material genético se desnude y este pueda ser traducido para generar nuevos viriones. Cuando esto sucede, las células del huésped que son infectadas, pues generan una miríada, una marea de mediadores y moléculas proinflamatorias en respuesta a dicha infección, que en consecuencia activan también a diferentes mecanismos fisiológicos de respuesta para tratar de eliminar la infección. Como vimos durante el año 2020, muchas personas sucumbían ante la infección, puesto que no eran capaces de controlar la infección viral, porque no entendíamos cómo funcionaba la respuesta inmune de estos sujetos. Las primeras investigaciones que empezaron a iluminarse sobre este proceso demostraron que mecanismos muy importantes como los interferones de tipo 1 eran fundamentales en el control de la infección. Recientemente ya entendimos que también otros mecanismos de inmunidad innata como las pentraxinas y las las lectinas de unión amanosa también son sumamente relevantes. Y obviamente la respuesta inmune adaptativa mediada por células CD4 y CD8 y la producción de anticuerpos también son sumamente relevantes en el control de la infección. Entonces, esto ha llevado pues a que ya durante el año 2021 tengamos vacunas suficientes, aún seguramente serán escasas en algunas regiones del globo, pero eso ha ido permitiendo el regreso a esta nueva normalidad, ¿no? Bueno, este incremento en la producción de diferentes mediadores inmunológicos y celulares, pues tiene como consecuencia el daño o diferentes afectaciones a órganos y sistemas de todo el cuerpo humano,
y este daño causa pues o está inmunológicamente mediado. Entonces, sabemos ahora que el daño inmunológico provocado por estos fenómenos inflamatorios pueden llevar a los sujetos a tener complicaciones y secuelas asociadas a la función pulmonar, a pérdida de la función cardíaca o cardiovascular, a efectos en la función renal, neurológica, etcétera. Y se han documentado muchos de estos efectos. Y bueno, la identificación del patógeno sin duda es una de las cosas que ha permitido que podamos asociar dichos efectos deleterios de la infección con, con la infección de COVID por SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, muchas dudas aún permanecen sobre este asunto. Nuestro grupo, precisamente tratando de atender y estudiar muchos de estos fenómenos asociados a las complicaciones de COVID-19, nos dimos a la tarea de generar un biobanco que en la actualidad cuenta con ya más de 1.300 muestras de pacientes y más de 20.000 alícuotos de sueros, plasmas, material preservado para extracción de RNA, DNA y proteínas. Mediante el uso de estos biobancos y herramientas de última generación para el análisis de los metabolitos y componentes que se encontraban en estas muestras, así como otros análisis, otras estrategias de análisis y metodologías de análisis multiparamétrico por citometría, empezamos a generar un esquema general de lo que nosotros queríamos estudiar en COVID. En esencia y de manera general, lo que hemos estudiado en COVID-19 partió pues de este biobanco de muestras que tenemos, y tenemos proyectos relacionados a la evaluación de anticuerpos neutralizantes, metabolómica, biomarcadores y variables clínicas, herramientas moleculares para el diagnóstico y herramientas bioinformáticas y de acoplamiento molecular y algunas otras de Machine Learning. Por el tiempo les platicaré en esta ocasión sobre las relacionadas a Machine Learning, a herramientas bioinformáticas en colaboración con algunos colegas de aquí del instituto y a los biomarcadores clínicos y metabólicos que hemos identificado. Muy rápidamente les platicaré de los hallazgos más importantes de algunas de las publicaciones que tenemos en esta colaboración. Este fue uno de los primeros trabajos derivados en el que identificamos firmas inmunometabólicas que predecían el riesgo de progresión a un síndrome similar a la sepsis en pacientes con COVID-19. Mediante algunas estrategias de análisis como análisis de componentes principales y VIP scores, identificamos aquellos metabolitos, entre los cuales destacaban la quinurenina y la vía del ácido del metabolismo del triptófano, como moléculas relevantes en la identificación de pacientes en riesgo de progresar o de tener enfermedad muy severa o incluso de riesgo de fallecer. Algunos metabolitos, algunas moléculas inmunológicas que se asociaron a estos fenómenos o a este incremento del riesgo de fallecimiento, eran también algunas citocinas que ya habían sido descritas en la literatura. Entonces, lo que identificamos en este trabajo fue precisamente cómo la replicación viral y cómo algunas vías metabólicas, particularmente de las acilcarnitinas y la vía del triptófano y de la quinurenina, pudiesen tener efectos en la reducción de la respuesta inmune en contra de la infección viral y por lo tanto tener efectos deleterios en la vida de los pacientes, o tener un incremento, se asociaban pues a un incremento del riesgo de los pacientitos de COVID de fallecer. Otro trabajo en el que también participamos fue de una estrategia de metabolómica dirigida, en el que identificamos también mediante este tipo de análisis bioinformático de algunas combinaciones de paneles de metabolitos que podían predecir con una alta selectividad a aquellos sujetos con mayor riesgo de fallecer. Estos esfuerzos siguen todavía su curso para tratar de identificar cómo es que podríamos implementarlas en la clínica. Otros esfuerzos de nuestro grupo están dirigidos a identificar algunos factores clínicos asociados a la severidad en algunas poblaciones de nuestro país.
y también algunos esfuerzos y colaboraciones con los grupos de colegas de aquí del instituto han permitido analizar algunas proteínas y las interacciones de algunos motifs para inferir los mecanismos moleculares de mimetismo molecular del coronavirus, con fines de identificar péptidos relevantes en el diseño de vacunas y vacunología reversa. Estos también han sido identificados mediante otros mecanismos y análisis por Machine Learning y han permitido pues la identificación de variables muy relevantes en estos casos. Por último, yo quisiera agradecer a todos los grupos de colaboradores y de esta muy amplia colaboración que ha generado estos proyectos de COVID-19 entre la comunidad científica y en particular a todos los colaboradores que con gran entusiasmo han realizado investigación para atender la pandemia y contribuir un poco a entender estos fenómenos. Muchísimas gracias.